Hola y bienvenidos a este nuevo episodio de Bass Moment. El día de hoy traigo un nuevo invitado con una entrevista que todavía no hemos tratado en el canal. Así que con ustedes, Josué. ¿Qué tal, Josué? ¿Cómo vas? Hola, muchas gracias por invitarme. ¿Todo bien? Sí, Bueno, pues siempre me gusta comenzar los episodios que el invitado o la invitada se presente un poco, así que si les puedes decir quién eres, a qué te dedicas o qué estás haciendo realmente, que te bueno, conozcan un poco. claro, yo soy una persona que le gustan los números y vi una oportunidad en estudiar estadística, porque veo que se puede aplicar en muchas cosas, porque siento que puede ser transversal a muchas cosas de la vida y me gusta. O sea, prácticamente para que la gente se ponga un poco en contexto, tú estás egresando ahorita de ingeniero estadístico, ¿ese sí es el nombre? Sí, prácticamente. ¿O cuál es el nombre que le asigna la universidad? Ingeniero, o sea, ingeniero estadístico. Así es tal cual. Sí, Bueno, entonces más o menos vamos a tratar sobre esa temática, tenemos puntos muy interesantes, vamos a tratar desde el comienzo, la actualidad y un poco los futuros proyectos y ciertas anécdotas que, bueno, él como invitado ya me contó que sabe sobre diferentes puntos en la historia que se han nombrado gracias a la estadística o que han sucedido gracias a esta parte, ¿no? Yo creo claro. que al final de cuentas la matemática que le envuelve a todo está involucrada en cualquier aspecto de nuestras vidas y de las acciones que vamos haciendo. Claro, es que en realidad las matemáticas es un lenguaje y por decir la estadística es una forma en la que tú puedes leer esa forma en la que nosotros escribimos. O sea, por decir, nosotros podemos con las palabras tener como que muchos errores, pero por decir con un número tú sabes que una certeza más exacta. Entonces, es como una forma de leer ese tipo de lenguaje. Ya, interesante. Entonces, justo empezamos, o sea, más o menos desde el punto en el que tú empezaste a terminar el colegio, que creo que todo el mundo termina desde ahí, y empezaste tu vida, digamos, de educación superior. Porque, bueno, yo tengo entendido que también tienes otro título en algo un poco distinto, digamos. Ah, sí, Entonces, si nos completamente. indicas así tu último año de colegio y cómo te llevó a seguir la educación superior para ahora terminar donde estás ahorita en este punto. Ajá, claro, o sea, por decir, yo vengo de un colegio técnico que es el Técnico Sucre, no sé, es al sur O de sea, ahí aquí. les ponen una especialidad desde el principio, ¿no? Claro, es que por decir, por lo general es como un bachiller de ciencias el que te podría preparar para estudiar en lo que yo estudié prácticamente, No pero había, digamos, una especialización físico-matemático que es lo más similar. no, solo habían especialidades como electricista o mecánico de carros, Ah, ya, ya. ¿Y cuál escogiste tu electricista? electrónico, me gustaba la Electrónica. electrónica. Creo que también por la influencia de películas y ese tipo de cosas. Me ¿Y gustaba. ya tenías algún conocimiento previo o cuando entraste al instituto, bueno, al colegio, fue la primera vez que tuviste un acercamiento con ese tipo de tecnologías? Bueno, en realidad yo creo que siempre me he visto influenciado por ese tipo de cosas porque donde yo vivo, por decir, tengo un taller que dirige, por decir, mis tíos o mis primos. ¿Ya? Entonces, creo que desde pequeño me ha llamado ese tipo de cosas O sea, de ya las estabas un poco máquinas, involucrado así. en el área por lo que tus familiares ya trabajan en ese punto, ¿no? Sí, o sea, mis familiares son mecánicos, eléctricos, así. Entonces ya te llamó la atención eso. ¿Y Ajá. cómo fue? O sea, nunca te arrepentí, porque no sé si será como me imagino que desde cuarto o quinto curso sigues esa misma especialidad o solo fue el último año. No, sí, o sea, tienes los 3 últimos años más bien de especialidad. Y nunca dijiste en el que cierto momento mejor me cambio, porque hay muchas personas que a veces a mitad de la carrera o del Ajá. estudio que estén haciendo se dicen, creo que no era lo mío. A mí me pasó. Claro, o sea, no, porque desde un principio sí estuve como que claro qué es lo que me gustaba, entonces no vi como que algo feo aprender Así, algo sí era que algo me que querías guste. realmente hacer. Claro, ajá. Entonces, cuando te graduaste, ¿cuál fue tu primer pensamiento? ¿Querer estudiar, querer implementar, ya trabajar con lo que sabías? ¿O Eh, cuál fue más o menos? o sea, cuando tú estudias es como que tienes como más oportunidades para poder aplicar ese conocimiento. O sea, un ejemplo sencillo es que por decir, tú ves un tutorial en YouTube de cómo hacer encebollado y lo aprendes y puedes emprender con eso. Pero por decir una especialidad o un conocimiento ya más técnico es como que te puede dar más herramientas. Entonces, por decir, el aprender como que más cosas como aprender a soldar, aprender a hacer conexiones, es como que ya puedes ofertar otro tipo de cosas a diferente que cuando eras como que bachiller. Claro, Cristal es muy general, digamos. Claro, Literalmente es como su palabra lo dice, bachiller generato, es demasiado general y como que no tienes un punto especializado en algo, en una área, ¿no? claro.
Y depende de tus objetivos también, si es que tu objetivo ya es empezar a practicar o empezar a poner en práctica o tal vez seguir complementándolos con otros estudios. Claro, es que por decir, en esa parte que es cuando tú sales de un bachiller técnico, es como que más solo sales como un peón prácticamente, como cualquier bachiller que, Como alguien, un practicante, alguien que hizo pasantías tal vez. claro, ajá, porque incluso, no sé si es que en tu colegio hicieron como algo de prácticas antes de salir, No, o sea, hacíamos algo que era algo con la sociedad, pero creo que no tiene nada que ver. O sea, no era realmente algo algo enfocado a técnico. un área. Bueno, Era por decir, cosas en mi así. caso, sí tuve, además de esa de parte de vinculación, también tuve prácticas O sea, en ya el tenías un colegio. poco de experiencia al salir del colegio. Y Sí, entonces, también. o sea, mi primera idea entonces hubiera sido que ya empieces a buscar tal vez un empleo o temporal Claro, o porque incluso ese sí fue te tu, enseñan digamos, un chance en el ese fue, colegio. digamos, tu visión o si querías ir directamente a una educación superior. Me gusta más como la idea de haber ido a una mejor, a prepararte mejor en una institución superior, porque como te decía, yo pienso que el tener como que una preparación en una universidad es como que te prepara con más herramientas que en el colegio. O sea, es como que te enfrentas como que, por decir, un sueldo de $60 tal vez a la semana o un sueldo que tal vez ronde los 900. Ah, ya. O sea, tú sí eres fiel creyente de que no hay que abandonar la universidad. O sea, más que nada estudios superiores. Claro, Eso es pues porque, bueno, últimamente, no últimamente, pero creo que en tendencia está más actualmente por los influencers y todo esto que ya no estudian. Ya ganan bastante dinero desde una edad bastante adolescente, joven, o ya le ven otro camino y realmente no dejan pasar de eso. Entonces, tú sí eres de la idea como yo de que sí, por más que digamos tengas un trabajo estable, algo, siempre complementarlo con los estudios para mí es fundamental, ¿no? claro, o sea, yo por decir como estadístico te podría decir que veo algunos datos que es por decir del país y ese tipo de cosas, y ellos por decir actualmente es común que las personas que no tienen, o sea, están saliendo del colegio y así, busquen como un dinero fácil o rápido de adquirir, pero no es como que pueda como que ofertarse mucho ese tipo de trabajo porque es como que tienes que invertir, por decir, en micrófonos, luces, El en, material. claro. Y aparte de eso también, si no tienes como que una preparación de hacer guiones o de qué saber hablar, qué tipo de material vas a compartir. Incluso los que hacen tonterías tienen algo ya, Algo de compartir. ajá, claro. Entonces, cuando te graduaste, pero yo tengo entendido que sí fuiste a otro instituto a complementar la carrera que empezaste en el colegio, ¿verdad? Claro, o sea, por decir, cuando yo salí de bachiller en electrónica, ¿Ya? me gustaba ese tipo de cosas, o sea, de armar Circuitos y circuitos, todo eso. ajá. Entonces, mi primera idea era como que entrar en la Politécnica, porque es como que para salir ingeniero. Pero la poli es una, Esas, para que la gente, bueno, creo que la mayoría nos ve desde Ecuador, si es una universidad complicada, es una de las que más conocidas por que ajá, creo que porque muy pocos sobreviven a, terminas calvo así porque te sacas los claro, pelos. Bueno, ajá, o sea, pero pero no te importaba eso, no, porque, o sea, sabía que si es que estudias te iba a algo, costar ahí. ajá, incluso vas a tener como que una recompensación, porque como te decía, es como que yo he visto que en las provincias que existe como más educación superior, es como que tienen mayores ingresos, a diferencia de los que no estudian. En esas provincias está Pichincha como Sí, o sea, liderando. las principales ciudades prácticamente, o sea, porque tienen Mm. un desarrollo tecnológico y que para poder manejar esa tecnología tienes que tener un nivel básico o de preparación para poder, o sea, estar en ese campo. Entonces ya, o sea, me imagino que fue tu primera opción, pero tampoco ha de haber sido tu única opción. Claro, no era mi única opción ¿Cuáles eran porque, tus opciones en ese momento? o sea, la segunda opción que yo tenía es como que estudiar ahí mismo en el Sucre porque era como que colegio técnico Sucre, pero había un También ese superior, instituto, ¿verdad? ajá, superior Sí que Sucre. me acuerdo haber alguna vez enviado una hoja de vida acá. Ajá, ajá, sí, buscan, Ahí tienen algunas mismo, carreras, ya, y esa fue tu segunda opción. O sea, claro. todavía no tenías pensado, digamos, darte como 6 meses de trabajo para implementar tus prácticas o así. Tú querías realmente ya formarte en seguir. Claro, o sea, yo quería, o sea, sí lo conseguí porque ni bien salí también del colegio, sí entré rápido a estudiar esto de la Ah, tecnología. no se demoró mucho a que ya No, empezaste. porque sabía, o sea,
hice como un sondeo igual de puntajes para ver y era como que mi puntaje un poco más a lo que pedían. Entonces tienes más probabilidad de entrar. Saliste de ahí mismo y volviste a entrar, pero con la modalidad de ya de superior. de técnico, ¿verdad? Ajá. ¿Técnico superior se le conoce? Sí, o tecnólogo. ¿O tecnólogo? Ajá. En la misma área. No, más bien en otra, en electromecánica. Entonces, ¿en el colegio qué eras? Era Solo electrónico. solo electrónico. Ajá, Y ahorita porque, electromecánica. ajá, porque esta área es como que más bien te enseñan a utilizar 3 tipos de tecnologías, que es la mecánica, la electricidad y la electrónica. O sea, en conjunto te enseñan este tipo de cosas porque tú das como mantenimiento a máquinas, es como que te enseñan a comprender qué partes, digamos, se pueden dañar, qué partes, digamos, son como necesarias para implementar a un sistema, por decir, de refrigeración, a un sistema eléctrico. O sea, ¿cuál dirías para la gente que, como yo, de otras áreas, cuál es la diferencia principal entre electrónica y electromecánica? ¿Cuál es lo que les cambia realmente? O sea, verás, la electrónica podría ser como un área como que tiene más especialidad o más profundidad, porque O en la sea, es ver electrónica, realmente cómo fluye la energía entre circuitos. Estoy hablando hipotéticamente, ahí sí me corrigen claro, o nomás. sea, existen también El incluso nivel más varias, bajo, digamos, de entender lo que es electricidad. eh, más bien una rama de la electricidad es la electrónica. Y, o Ya. sea, existen varias aplicaciones en la electrónica, como puede ser la telecomunicación, el control, electrónica de potencia. Pero por decir un electromecánico, es como que roza algunas partes de lo que ven en electrónica en sí, por decir de lo que te comento, por decir hay digitales, sistemas de control. Entonces, un electromecánico es como que no se mete tanto a profundidad, pero entiende más o menos qué es un sensor, qué es una resistencia, o sea, y cómo en conjunto forma, digamos, este circuito. O sea, como que cosas Ese es el básicas. electrónico, Eh, Eso sería como que más bien el electromecánico que el solo entiende electromecánico. partes. Ajá. Y el otro es como un poco más especialista en ese punto. Claro, porque estudia incluso más tiempo. Porque, Ah, más tiempo. ajá. Es que por decir el electrónico solo mira como que solo una área, pero el electromecánico tiene que estudiar como que 3. Entonces te fuiste más por el otro que era un poco más niveles, conceptos de mecánica y eso. Claro, o sea, no solo ves electrónica. ¿Y qué tal, o sea, te pareció la carrera en ese momento? ¿Cuánto te duró? ¿Cuánto dura una carrera tecnológica? ¿2 años? Sí, 2 años, y un promedio de 2 a 3 años, ¿Y pero cómo te pareció? O sea, si sentiste que realmente obtuviste lo que deseabas porque, o sea, del conocimiento me estoy hablando. claro, o sea, por decir en la formación que tuve, yo tuve también parte en la que es práctica y teórica, entonces yo creo que sí, es bonito, o sea, entrar a los Qué talleres bonito. o sea, hacer como que tus art attacks así en metal Es que sí, o digamos, hacer un llevar a la circuito. práctica lo que siempre te han dado en papel y cosas así, eso es bastante chévere, ¿no? Entonces creo que Claro, en cualquier área pasarlo a hacerlo tú mismo es bastante interesante. claro, es que por decir tú puedes como que programar cosas y ves cuando ya está implementado y funciona, sientes como que una gratitud, no sé, cuando por decir cuando programas y Claro, funciona. por ejemplo, me imagino que tú has de haber sentido el mismo, digamos, nivel de satisfacción cuando yo, por ejemplo, programaba en la universidad, claro, pero eran proyectos que solo va a ver el profe, tal vez use en ese semestre y se murieron. Cuando empecé mi ni siquiera mi primer empleo, antes de mi primer empleo, me pude participar en un proyecto como freelance, como desarrollador independiente, y luego me di cuenta desde porque me volvieron a contactar recientemente de los mismos clientes para otro proyecto totalmente diferente que el mío ya está en producción como hace 3 años. O sea, hay clientes que lo utilizan y ver el sistema que tú hiciste y que ya está en producción y que ya Claro, tenga descargas de la aplicación, que la estén y está utilizando generando plata y que también. esté generando, o sea, ya no es algo que se quedó, digamos, para una calificación y que no se volvió a usar un sistema. Entonces, imagino que en tu caso debe haber sido lo mismo. No sé si construiste algo, modificaste algo que ahora ya esté siendo utilizado o en su momento estuvo siendo utilizado. Sí, o sea, por decir, cuando yo estuve estudiando eso, habían como que muchos proyectos en los que, digamos, tú tienes un PLC que es como una mini computadora, que tú primero es como que programas qué sensores van a captar ciertas cosas y qué otros actuadores van a actuar, digamos, partes mecánicas. Entonces, por decir, había un proyecto en el que con un sensor digamos, llegaba a calentarse hasta cierto punto y eso mandaba esa señal a ese PLC, esa computadora, y accionaba, digamos, un ventilador que
funcionaba de dos formas. Una forma en la que arrancaba y otra en la que ya empezaba como que a operar. Pero por decir, es como un proceso en el que es secuencial. Si es que algo falla, es como que algo está mal y tienes como que eh, ir constatando y así, ese tipo de cosas, porque a veces puede ser una los sensores, otra que no programaste bien, puede hacer muchas cosas, pero la satisfacción, como tú dices, que ya No, está, es claro. que todo funciona secuencialmente bien y es alucinante. Y entonces esto, en este punto, cuando terminaste la carrera, porque entiendo que ya practicaste suficiente y todo eso, ¿cuál era tu siguiente paso? ¿Qué pensaste tú cuando te dijiste, bueno, ahora ya soy tecnólogo superior y todo eso? O sea, ¿Cómo pasaste de ser electromecánica a estadística? porque, o sea, verás, cuando ya terminé, Ya. eh, no había como que en realidad mucho trabajo, o al menos no encontré algunas plazas así para poder aplicar, porque también no es como que llegues como que a aplicar todo. O sea, las ofertas son muy limitadas para ese Eh, tipo de vacantes. sí, porque es que también si es que tienes como que más especialidad, es como que hay menos puestos. Si es que tienes, como por decir, un bachiller, va a tener bastante competencia porque por trabajos fáciles, pero un tecnólogo también puede ser que tenga como que más competencias, pero es ya un área más reducida. Y por decir, por decir en lo que yo estudio en estadística y como los másters que hay es como que más de ciencia de datos y eso hay como que menos cantidad incluso. Entonces es como que tal vez, por decir, cuando yo salí en la tecnología no encontré esas plazas. O sea, en ese momento no se te daba en esos momentos. Me imagino que trabajabas de proyectos, pero temporales y cosas así. Claro, o sea, camellando en los camellos que salen, ¿no? Las famosas chauchas, como les Las decimos, ¿no? chauchas. Y entonces, ¿cuándo fue el momento en que dijiste pasarte a esta carrera que es, o sea, bastante diferente? Claro, es que primero por la estabilidad de que puedes llegar a ganar más como ingeniero. Pero ¿cómo investigaste que sabías eso? O sea, ¿cómo investigaste que esa carrera te iba a gustar, que esa carrera te iba a generar los ingresos que tú deseas? ¿O Porque fue alguna casualidad, tal vez, que alguien te dijo, algo viste? bueno, una parte fue porque mi deseo de seguir aprendiendo, porque en el aprender es como que tú tienes una libertad de saber cosas y tú sabes cómo las puedes llegar a aplicar o a la final si no aplicas, pero a la final tú conoces. Entonces yo quería como que eh, ver como una carrera que tenga como que futuro o una proyección. Entonces en este O caso sea, las famosas carreras del futuro, como dicen ahora. claro, ajá, porque por decir en la estadística, siempre dependes de la tecnología para poder hacerlo y sabes que vas a tener como que máquinas a las que tú tienes que entrenarlas para que, digamos, te den soluciones, o sea, soluciones estadísticas. Entonces yo vi como que esa forma en la que se proyectaba, digamos, la minería de datos o el análisis de bases de datos, ese tipo de cosas. Entonces, Entonces, en tu investigación de las opciones de carrera, ¿te gustó esa parte de análisis de datos, o más lo que entiendo? ajá, o sea, porque como tú dijiste, es una carrera del futuro y también Y es bastante bien pagado de lo que he escuchado. Es una de las áreas como que siempre están buscando con una mayor salarialidad. claro, una vez también me acuerdo que había visto que Supermaxi estaba buscando Ah, Supermax. Sí. una vacante que pagaba $5,000 el mes por científico de datos, por analista. Imagínate. O sea, pues tal vez para la gente que no es del exterior. Bastante, bastante bueno. Claro, es como el del presidente, casi 5,000. Bueno, realmente sí. Claro, o sea, imagínate, y eso estarías trabajando por una empresa igual interesante, o sea, Claro, imagínate todo eso. ajá, Entonces, eso te llevó, digamos, a tomar la decisión de seguir estudiando, pero esta área ahora. claro, es que por decir en la parte ya técnica de lo que no tuve como que esa oportunidad de entrar a esas universidades que son difíciles aquí en Ecuador, como que Sí, es la tenemos un Poli. sistema actualmente que no funciona mucho. Ajá, entonces, por decir esa carrera de estadística era como que un puntaje igual bajo porque muchas personas no quieren. O sea, les parece como que muy difícil por las Ah, o sea, digamos matemáticas. que no eran sus primeras opciones para Ajá, la mayoría. claro, porque es como que sabes que te van a meter matemáticas hasta por las ¿Y a ti orejas. nunca te llamó, digamos, un poco de decir ese limitante, me van a dar ciencias exactas, pero hasta libros por aquí, por acá?
O sea, yo sabía que ¿O siempre para ti nunca fue un limitante ver números y sacarte la madre con eso? no, porque sí me gustaban también los números, porque desde las carreras técnicas tú tienes que tener cosas exactas, o sea, para que funcione, o sea, para que, Sí, digamos, se es prende un verdad. foco. Ah, sí. Entonces hay cálculo, hay por decir, ecuaciones diferenciales. Entonces, Uf, con las dedos eran horribles. ajá, entonces yo por decir sí tenía como que facilidad en las mates cuando estudié la tecnología, entonces dije, ¿por qué no probar? Y otra parte también que me motivó a estudiar también es el Joel, mi ñaño. Ah, sí, para que no lo sepan, no me acuerdo ahorita el capítulo, perdón, pero es el que dice matemáticas, filosofía y más. Es el hermano realmente de Sí, José, mucho el gusto. hermano menor. Entonces ya ven un poco los loquitos uno es matemático puro, acá se podría decir que es estadístico puro, tal vez. Sí, es una rama de las matemáticas, es una aplicación de las Entonces matemáticas. teniendo igual así los dos en esa área, si no me sobra en ejercicio, le pregunto a mi hermano y Claro, tal vez podemos entre los dos. claro, en sí, ajá, prácticamente también el Joel en algunas materias que no lograba entender, él me explicaba más fácil que un profesor. Claro, pues, o sea, sí, eso es lo bueno, el Ajá, complementicio, ¿no? En mi caso, bueno, mis hermanos siguieron algo totalmente distinto. Yo le preguntaba, en ese tiempo no había ChatGPT. claro, muy A difícil. YouTube, me acuerdo que yo le saqué la miércoles a YouTube, veía muchos cursos y eso me ayudó Los bastante. tutoriales, Sí, sí, cursos también. más que nada, o sea, seguir un curso para mí hasta ahora es como que aprendo un poco mejor y ya he empezado a crear mis propios cursos y más o menos voy por ese ámbito. Claro, ser autodidáctica también es bastante bueno. Entonces, ¿aplicaste directamente a la central o fue pues, también una opción que no fue la primera? Eh, en realidad sí fue una de las primeras después que terminé en la electromecánica, porque igual, no sé si es que ahora sigue funcionando la CENESID, pero igual entré por la CENESID mismo, Todavía con esa metodología de de puntaje y todo eso, puntaje, porque ahora ajá. creo que es diferente, no estoy seguro cómo es ahora. Pero bueno, sí, claro, en ese tiempo sí era así. Ajá, y una de las primeras opciones era como que, si no era en la central, era como que igual estadística, pero en la Spoch, que también ofertan esa Pero eso carrera. no es en Guayaquil. En Rebamba es. Ah, no, sí, No, pues la la UNACH Spoch, es la en Spoch. Rebamba, yo sé por qué es la UNACH en Rebamba. ¿Ya? Ajá, y bueno, o sea, Y te hubieras ido, o sea, me refiero a si tuviera, digamos, salido el cupo en la Spoch, te hubieras ido a Guayaquil. no, es en Rebamba es la Spoch. El ¿Seguro? Spol y la Spoch. Sí, No, Spoch no es la porque escuela politécnica, ah, pero de la Guayas. Spol, Spol, yo te esa dije es la que me Spoch. estoy confundiendo. Claro, Ajá, tienes razón. No, no. ¿Te hubieras ido allá? sí, o sea, porque también sí vi como que estudié un poco a ver si mis probabilidades, ¿no? A ver si es que se daba porque tengo también familiares allá. Ah, Entonces entonces podría tenías salir como planeado. que un poquito más barato. Pero, Qué coincidencia que hubieras terminado allá. Eres claro, cosas de la vida. cosas de la vida. Pero creo que es mejor también que me salí en la central porque ya Y, no gasté y como un foráneo. claro, y más que nada bueno, creo que la mayoría lo sabe, la Universidad Central es bastante reconocida, es una buena universidad y creo que fue, si no estoy mal, la primera del país. Claro, y es de los que tienen más estudiantes. Claro, la que es un campus enorme, tiene más facultades y muchas cosas así. Y cuando entraste, entonces, cuando te aceptaron y todo eso, ya estabas listo para empezar. ¿Cómo fueron tus primeros semestres ahí? O sea, ya viste más o menos las materias, viste más o menos cómo era. ¿Qué tal dijiste? Si es lo que yo quiero estudiar, porque, o sea, para hacer ingeniería, imagino que entre 4 y 5 años es la carrera. Sí, 5 años son. No era una decisión, digamos, fácil de decir, ah, ya mismo se acaba. Esta sí era una decisión, Ajá, tengo claro, que de llevarla un tiempo. claro, una decisión de noche, no mentira. O sea, y cuando yo empecé es como que habían cosas que no sabía y nunca los había topado en mi vida. O sea, yo sabía por decir matemáticas, pero de lo que entré a la escuela de economía me enseñaron sobre economía y finanzas y es como que algo que nunca había visto, por decir, de saltarme de circuitos a hacer libros diarios, así de Ya. llevar cuentas. O sea, esos fueron como que los primeros No, semestres, pero lo que me parecía también como que difícil es como que eh, tal vez aceptar la idea de que toda la carrera es como que cálculo, integrales, ecuaciones diferenciales, álgebra. claro, un poco, digámoslo tal, matemática un poco más especializada, más exacta y todo eso, Ajá, ¿no? ajá, y al principio de los semestres es como que un poco bastante difícil porque es como que
abstracto más o menos y también preciso como son los cálculos de los números, ¿no? Pero ya, digamos, en los últimos semestres me pareció como que más fácil porque la computadora a veces hace más el trabajo y uno solo le dice, pues como tú eres informático, sabes que tienes que conocer primero unas bases para después implementar en algo más complejo. Claro, pero siempre se va empezando desde el principio, que al final de cuentas es, digamos, las bases que, bueno, luego fueron implementándose y mejorando, pero las bases uno tiene que conocer y las bases tal vez sean un poco tediosas al principio. A mí me Claro, enseñaban lenguajes de programación bien antiguos, donde tocaba enseñarle el puntero literalmente a donde tiene que ir, pero luego ya obviamente en la actualidad utilizan lenguajes que ya manejan los punteros dinámicamente y cosas así. Es un ejemplo, ¿no? facilita, ajá. Claro. Y entonces, ¿cuándo fue el punto en el que tú viste en la universidad o en tu carrera un poco más a detalle ya aplicaciones más aplicadas, más relacionadas al mundo laboral real? En ¿Fue a la que mitad o un poco más adelante? se ha de haber sido un poco más de Programas la o mitad materias más como bien que dices, esto es lo que realmente aplican en la... en la vida real. Porque no creo que en la vida real sea como los exámenes de universidad, no puedes sacar un formulario para recordar la fórmula. Entonces, No, o sea, actualmente yo creo que también está un poco más fácil con lo que existe también el chat GPT, porque es como que puedes tener una idea y más bien tú le preguntas y lo compruebas. O sea, por decir en lo que es de la estadística, es como que se basa básicamente en replicar alguna información y trabajas prácticamente con la información de diferentes formas. Por decir, en lo que puedes como que aplicar o en el mundo laboral, lo que tú me preguntabas, me gusta bastante la idea en el que tú puedes analizar plataformas que ahorita están de moda, por decir Netflix. Netflix hace un algoritmo que mira los gustos que tiene, entonces hace un modelo de predicción de cuál serie te podría gustar. Entonces, eso detrás de cámaras hay un estadístico que programó ese tipo de algoritmos que te puede sugerir cosas que a ti te gusten. Y, o sea, es un ejemplo de algo de lo que se una de está, las aplicaciones que se puede dar, ¿no? ajá, claro, reales. Ya, y entonces en este punto, o sea, ahorita en este punto de la transición de la carrera, ¿cuál fue la área que más te llamó la atención? ¿Seguías con el análisis de datos o tal vez haya alguna subrama dentro de la estadística que dijiste también es interesante por esa área? Bueno, así, en sí, sí, hay varias ramas que me llaman la atención. Hay una también que me llama bastante la atención que se llama bioestadística, que por decir, tú aplicas estadísticas a la biología. Digamos, tú ves falsos positivos en medicina, o sea, si es que un tratamiento está funcionando o no, y haces experimentos. Y por decir, no sé si alguna vez has escuchado de experimentos de Monte Carlo. Es por ¿No? decir, tienes unos resultados y esos los replicas 100.000 veces y compruebas, digamos, por la ley de los grandes números, qué resultado te puede dar posibilidad. Y, o sea, y en esto de la bioestadística es como que se pueden hacer tratamientos de cuál es más eficiente, puedes, digamos, analizar niveles de confianza de tratamientos y ese tipo de cosas, o sea, cirugías, muchas cosas. Ya, se suena interesante, más que nada suena un poco más innovador, pero tú ya estabas decidido por, o sea, entiendo que estás decidido un poco más por la ciencia de datos, Claro, o sí, sea, ¿no? como analista me gustaría más Analista. vivir. Y en Ajá. ese punto, por ejemplo, entra lo que conocemos como Big Data. Ah, claro, ajá, porque por decir, O sea, ¿cómo lo ves tú? Que digamos eres un poco más apegado a los números y comparémoslo como lo veo yo, que a mí me dieron algo, pero un poco más enfocado a la informática. eso es curioso, porque por decir, para tú ser científico de datos, tú tienes que desarrollar tres tipos de habilidades y una de esas es informática, como tú, otra es ser matemático y otra es ser estadístico, Ah, o sea, tienes porque, que ser un Superman en pocas palabras para... ajá, es un conjunto de tres especialidades Claro, de debe tercer ser. nivel incluso. Sí, porque cuando más o menos empezaba a ver, si decían, si quieren profundizar, ya existen programas como MATLAB que manejan ya valores, o sea, fórmulas matemáticas y todo eso a nivel informático, pero ya más complejas. Pero Claro. claro, o sea, era algo un poco más complejo, más complicado y todo eso. Pero realmente la Big Data está actualmente, siempre ha existido, pero últimamente está siendo más utilizada, ¿no? Es como que le tiene un gran potencial. Claro, en sí, por decir, la Big Data es una información que está tratando, o sea,
digamos, en el momento. O sea, qué es lo que está sucediendo en O sea, ese momento. es datos en tiempo real, algo así. Ajá. Y por decir, existen como que eh, investigaciones o ese tipo de cosas que más bien no usan como que todo el Big Data, sino es como que un estadístico digamos, tienes como que la aguja en el pajar prácticamente con el Difícil de Big Data. encontrar. Ajá, pero el estadístico sabe dónde específicamente está la aguja. Y esa aguja es como que le da el norte a la empresa, digamos, invierte aquí porque tienes este porcentaje, es como un as bajo la manga, prácticamente ese tipo de profesión o el saber leer ese tipo de dato que te da el Big Data. Claro, saber interpretar más que nada, ¿no? Ajá, Ya, eso es bien interesante. Y ahorita que estábamos hablando de eso, de la Big Data y esto, me surgió la duda y más que nada la curiosidad de preguntarte a ti, que tal vez sabes un poco más. Cuéntanos un poco más de la carrera de Ingeniería Estadística en el ámbito de probabilidad. Por ejemplo, yo alguna vez recibí solo una materia de estadística y me hablaban de la probabilidad. ¿Qué probabilidad existe de que cada vez que lanzo una moneda salga cara y cuántas veces salga sello? Pero creo que tú puedes ir en ejemplos un poco más allá de esos, de claro, que o es sea, simples. Y si tienes algún caso en específico curioso que puedas compartirnos. por decir que el hecho de que conozcas también de la probabilidad es como que una base para poder aprender, digamos, estadística bayesiana, en el que por decir tú partes de unos experimentos que tú ya conoces, ¿no es cierto? ¿Te acuerdas tal vez de Bayes que por decir, El teorema de Bayes, algo así me acuerdo. ajá, que tienes como unas prioris y que te sale, digamos, cuánto es la probabilidad de que te salga estas cosas? Entonces la estadística bayesiana es como que tú puedes ajustar como que un modelo a los datos que digamos ya te salieron y puedes predecir qué es lo que te va a salir. Y eso es por decir bastante importante porque tú puedes, digamos, proyectar tasas de natalidad, tasas de defunciones. O sea, si trabajaras con las estadísticas, digamos, que saca el país, podrías, digamos, saber cuántas personas van a morir, digamos, para el próximo año o sea, como con un historial, o sea, una proyección a futuro. Pero al Podrías, final de cuentas es una probabilidad, en el ajá, sentido de que, o sea, puedes llegar a salvar, digamos, una situación o hasta unas vidas, pero también existe una probabilidad, es pequeña que reducida, de que no sea así, ¿no? claro, y tú sabrías como que con cuánto porcentaje de verdad podría suceder. Y ahorita una pregunta así del millón. ¿Realmente existe alguna situación en la que haya un 100% de probabilidad o siempre va a haber un 99% de que suceda, un 1% de que no suceda, lo máximo? ¿O hay alguna ocasión, alguna situación en la que probabilidad va a ser 100% sí o 100% no? Bueno, o sea, lo de las O probabilidades depende más matemáticamente no bien, existe nunca. Siempre va a haber, digamos, máximo un 99.999, no, siempre va a existir, digamos, una probabilidad en todo, porque no puedes como que pero nunca el cien conocer. por ciento. Ajá, nunca el 100%, pero si es que depende también del experimento, porque si es que tú dices eh, lanzar los dados, tú sabes que un dado solo tiene seis Seis lados, lados. entonces el 100% no va a poder existir un dado de 7, entonces el 100% solo va a existir entre el 1 y el 6, o sea, dependería también de cuánto sería, digamos, qué es lo que queramos medir y si es que, digamos, eh, existe por decir algunas cosas que no se pueden llegar como que al 100% de lo que te decía, pero a Se pueden veces aproximar bastante. ajá, se pueden aproximar bastante y eso se usa bastante, por decir, en la medicina, porque tú manejas un nivel de confianza, digamos, del 99.9%, o sea, el 1% es como que la bacteria que se salió, o has visto el cloro que dice Ah, mate el 99.9%, 99.9. es algo Hay siempre chistoso. memes que sale una bacteria ahí en huelga. Como que no le matan para que Ajá. vaya a repartir el mensaje a los demás. Ajá, entonces depende, o sea, qué es lo que se quiera medir, pero a veces por decir la estadística te puede decir en todos tus experimentos cuál es como que el mejor dato que te podría estar saliendo, pero físicamente a veces es como que no se podría llegar a ese, pero se podría aproximar. Ya. Y esto de la probabilidad y de todo esto, ¿crees que venga ya desde un tiempo atrás? ¿Crees que la gente hace cientos de años calculaba probabilidades en el sentido de cuál es la probabilidad de que se caiga mi edificio? ¿Cuál es la probabilidad de que me vendan un esclavo? Cosas así. Bueno, o sea, sí, Me han dado un siempre poco así hemos, como que de siempre, historia de esto. eh, tal vez no así, pero yo lo he notado, porque eh, por decir, antes cuando se cultivaba algo sencillo, es como que ellos veían, digamos, como que los ciclos de los días y se guiaban, por decir, con la luna, los incas.
Entonces, ellos conocían, digamos, la probabilidad de sembrar sin luna o sembrar con luna. Entonces, es como ¿Y que, cómo calculaban la probabilidad en ese momento? o sea, ellos tenían como que igual sus matemáticas y, o sea, tenían incluso la concepción del cero. Entonces, no te podría decir específicamente cómo, Claro. pero sé que lo aplicaban. O sea, y en la historia es como que también se ha visto bastante que lo aplican en muchas cosas, por decir, en las guerras. Tú no te vas a lanzar al frente de batalla sin saber con cuánto tengo de presupuesto, cuántos soldados o artillería tengo. Entonces también juega, digamos, a nivel, digamos, estratégicos, conocer la importancia, digamos, del dato de cuántos soldados o ese tipo de cosas. Entonces, obvio, si, digamos, un rey quiere llegar a conquistar algún otro reino, tiene que hacer números primero para ver si es que están a su favor prácticamente. Entonces estamos hablando de que siempre había ese, digamos, ese cálculo y todo eso. Y te Ajá, lo digo porque, por ejemplo, una vez escuché que es que la gente, por ejemplo, a veces tiene mucho miedo a ciertas actividades, pero si ven las probabilidades, realmente hacemos cosas que tienen más riesgo día a día que lo que no nos atrevemos a hacer. Y yo, por ajá. ejemplo, una vez escuché que es más riesgoso cruzar la calle que lanzarse en paracaídas. Entonces es más probable que te accidente porque un carro te atropella cruzando la calle que te tengas un accidente porque te lanzas en paracaídas. Claro, es que es también por lo que está dentro prácticamente las matemáticas, porque no es como que muchas veces las personas se lancen en paracaídas y las veces que se lanzan es como que hay una persona encargada que, digamos, revisa todas las cosas que estén bien. O Entonces, sea, la probabilidad de seguridad aumenta por los protocolos que tiene. ajá, por la menos cantidad de personas. Pero en este caso, date cuenta cuántas millones de personas están cruzando la calle. Pero ahorita que me Entonces, lo pones así, no sería, digamos, algo comparable, porque lo que dices, la misma cantidad de personas que saltan en el año en paracaídas no llega ni siquiera a un porcentaje pequeño de las las personas personas que que están cruzan la calle. cruzando. Entonces tienes que tener una comparación, o sea, de 10 personas que se lanzaron en el avión, ¿cuántas 10 personas que están cruzando la calle? Ese tipo de cosas. Entonces deberías como que igual, o sea, ahí te das cuenta de que tú manejando algunos tipos de datos puedes cambiar la información, pero al conocer tú puedes, digamos, decirte una verdad o como estadístico tienes como que esa importancia, digamos, de decir la verdad o de lo que está pasando, porque tú tienes como que ese poder de ir manejando esa información si te das cuenta. Entonces, la verdad, al final de cuentas, esos son números en los que siempre hay una posibilidad, bueno, positivo o negativo, dejémosle en términos generales. Claro, o Y por sea, ejemplo, ese famoso ejercicio que creo que todos alguna vez hicimos en nivel de concurso, a ver si tú nos puedes ayudar, cuál sería, digamos, el mejor camino. Yo he escuchado esto de tres, te ponen tres puertas en un concurso. Detrás de dos puertas hay paja y detrás de una puerta hay un auto último modelo. Tú no sabes qué hay detrás de cada puerta. ¿Cuál puerta eliges? ¿La A, la B o la C? Porque entiendo a nivel básico que tienes 33.3% de probabilidad en claro. tres puertas. Ajá, y o sea, sí, o sea, en ese ejemplo es como que yo voy a tener solo un tercio de probabilidad de aceptar Pero no tienes, o de, sea, tú puedes coger cualquiera porque todos tienen la misma probabilidad. ajá, no existiría, No digamos, tienen ustedes los unos matemáticos resultados. algo adicional como para decir, tal vez este tiene un 34%. O sea, yo te podría decir más bien que una vez que se asoma una puerta y sabes que eso no es, o sea, en el caso del que no fueras, podrías como que ajustar tu predicción entre las otras dos. Digamos que dice que dijiste que la C no tiene el auto. Abren y es paja. Entonces puedes seguir participando. Ajá, y se mejora la probabilidad incluso, ¿Cómo porque ya mejoró del conoces 33.3 a... al 50%, o sea, porque ya tendrías ya solo dos puertas. Es como que del dado de que no salió el auto, salió paja, entonces ya tendrías solo el 50-50 de las otras ¿Y cómo dos elegir puertas. ahí? ¿Es pura suerte Es o...? igual pura suerte, pero también en eso entra, digamos, como que el diseño de experimentos en el que tú no podrías como que predecir ese tipo de cosas solo a la primera, sino que más bien podrías predecirlo con cuántas veces se está repitiendo ese patrón, por decir. Y ahí ya podrías hacer, digamos, como que esta puerta te va a salir con O sea, más viendo, digamos, porcentaje. jugadores que ya han participado en el mismo ámbito y viendo resultados que han obtenido, cosas así ya te da un Claro, poco eso más sería de... más una aplicación, ajá, de la estadística en el fútbol, por decirte. Claro. Conocerías, dado que estos personajes están jugando, cómo se podrían
jugar con estos otros y proyectas, digamos, una mejor estrategia. A ir sin haber estudiado o sin haber visto un poco más, ¿no? Tienes Claro. mayor probabilidad al final de cuentas. Claro, es que de eso trata, o sea, digamos, al tener datos, tú puedes como que entrenar mejor tu modelo y tu modelo, digamos, va a poder predecir mejor. Dijiste una palabra súper interesante antes, suerte. ¿Qué opinan los estadísticos de la palabra suerte? De la Tal vez suerte. llamemos suerte a lo que ustedes llamen había mayor, bueno, no solo Probabilidad. quiero dejarlo en probabilidad, no sé si tú tienes otro término, había mayor sesgo, había mayor probabilidad, había Ajá. mayor porcentaje de intervalo de confianza, no, sesgo, media, moda, media, todas esas cosas que ustedes deben saber. ¿Qué es lo que nosotros conocemos como suerte y ustedes qué realmente entienden estadísticamente que es suerte? O sea, por Tuve la decir, suerte de ganarme la lotería. ¿Cómo lo interpretarías tú? o sea, la suerte de ganarse la lotería, yo creería que la palabra en sí no existiría, la suerte, porque, o sea, para mí, porque simplemente son situaciones que suceden. Más bien existiría como que la esperanza de que suceda ese tipo de cosas. ¿Ustedes conocen algún término de esperanza dentro de la Claro, o sea, estadística? ajá, cuando tú, digamos, eh, ya, digamos, haces inferencia, tú conoces, digamos, cuál es la esperanza de cierto valor que pueda suceder. Entonces, es como que tú puedes como que más bien no tener suerte y sino más bien saber qué es conocer, digamos, más o menos qué es lo que pueda suceder, porque puede suceder como que cosas malas y vas a decir que no es suerte o cosas buenas y no es suerte, pero en las dos es como que un porcentaje en el que, digamos, sucede o bien esto o está sucediendo esto. Ya, o sea, eso a final de cuentas no es suerte, simplemente es Son situaciones. situaciones, como Ajá, tú la llamarías. con su esperanza de que sucedan. Y por ejemplo, para este ejemplo hipotético que te daba, ¿qué opinan los estadísticos de concursos como el que te acabo de decir, de la lotería? ¿Realmente es desperdiciar el dinero, comparte un boleto de lotería sabiendo que compites contra tal vez cientos de miles de personas? ¿O crees que realmente hay una manera segura de poder participar en la lotería? O sea, podrías participar de una forma más segura, pero a pesar de eso, no podrías ganar, porque, digamos, la lotería es como una suerte de una persona en 1 millón y ya dependería en qué ciudad estés viviendo. Al menos aquí en Quito es como 7 millones de personas, tienes como que 1 en 7 millones. Si es que dado de que los 7 millones compraron un boleto de lotería, disminuye si es que por decir existen en esa promoción, digamos, del $1.000.000 van a producir 500 boletos. Entonces, si es que tú quisieras ganarte ese millón, tendrías como que invertir una cierta cantidad para comprarte esos $500, esos 500 boletos, o sea, tal vez invertir unos 300 boletos, entonces ya crecería tu probabilidad de que te salga. Pero igual, al final de cuentas, 300 boletos a 6.999.700 es Ajá, como es que, bastante poquito. Ajá, si es o que sea, lo para haces. realmente, digamos, tener un poco de confianza, debería comprar unos 1 millón de boletos para tener un poco más. Claro, y sería una inversión incluso más grande a lo que estarías ganando del premio, porque Claro. incluso no te podría salir. Entonces, al final de cuentas, ¿qué dirías, por ejemplo, si una persona dice, es que yo lo compro porque algún día es un desperdicio? Sí, porque a la final es un negocio, ellos te venden esa ilusión y es como que para que veas que sí está funcionando te ponen a alguien disfrazado de que se ganó, porque también es peligroso. Tal vez no se ganen cada fin de semana como aparentan, ¿no? Tal vez se ganen hasta una vez cada 6 meses, y bueno, las propagandas lo disimulan de otra manera y cosas así. Claro que Pero se para que esa acumula y persona se haya todo. ganado, ahí sí, bueno, dijiste que no es la suerte, sino la pequeña probabilidad que justo le coincidió. Claro. Ya, eso es interesante porque, bueno, Pero también existe en el que, si bien existe también esa esperanza de que la persona se llegue a ganar, porque si tú, digamos, quieres aspirar a ganarte la lotería, tienes que ser parte de la población que formaría parte de las que se comprarían la lotería. si no estás Entonces, dentro de la población, o sea, no, pues ahí sí tu probabilidad es cero. ajá, ahí sería cero, pero al menos si es que compras un boleto, formarías parte de esa probabilidad de que salga. Claro. O sea, digamos, no hay una probabilidad del 100%, pero existen situaciones en Existe que la una probabilidad sea probabilidad. cero. Ajá.
Existe, digamos, la posibilidad de que sea un 0.00001, pero hay la Es mejor que probabilidad, ser. exactamente. Y alguna vez escuché que decían que existen tentaciones tan malas como, digamos, de ley te vas a morir si te lanzan al espacio, probabilidad negativa. O eso simplemente es una exageración como un mito. Claro, es que ya serían situaciones en las que hipotéticamente no podrían pasar, o sea, De ninguna manera. más bien solo pensándole existirían, más bien, y no en una forma práctica. Ah, claro. O sea, en la práctica realmente no se aplicaría así. Ajá. Bueno, hablando así un poco más adelante, ¿cuáles crees que han sido algunas curiosidades que tú a lo largo de tu carrera has notado a lo largo de, digamos, de la historia o de diferentes años, donde la estadística, con todas sus ramas y subramas, ha tenido un punto importante? Yo creo que por decir algo bastante importante que ha tocado la estadística ha sido para mejorar como que la vida de las personas, porque había por decir un médico que cuando hubo la peste amarilla, la gripe española, había muchas personas que estaban muriendo, entonces él por decir había hecho como que sacar números. Había hecho, digamos, sectores de donde se están muriendo más y ese tipo de cosas. Y él, por decir, empieza, digamos, a crear la geoestadística para poder, digamos, ver sectores de contagio y sectores, digamos, donde se están curando. Entonces, el aplicar, digamos, ya la estadística a mejorar, digamos, una pandemia que se está desarrollando es como que bastante útil, tanto como que fuera, digamos, del beneficio económico, sino estaríamos como que viendo la forma de salvar vidas. Y también es como que no solo en ese tipo de cosas se aplicó, sino actualmente como lo que pasamos con el COVID. Había también información de cómo es que ciertas ciudades se iban recuperando y cuánto era, digamos, la tasa efectiva de la vacuna. Entonces, tú puedes interpretar ese tipo de cosas O sea, con la digamos, la preparación. misma, es prácticamente el mismo concepto que se aplicó en la gripe española, que imagino fue hace un tiempo, se siguieron aplicando en la última pandemia que pasamos. Claro, y también tú ves curvas, o sea, curvas de cómo es que se hace, digamos, el contagio en un punto máximo y empieza, digamos, a decaer y se empiezan a todas las personas curar. Entonces, tú como gobierno buscarías, digamos, qué es lo que está sucediendo y en qué fecha vamos a llegar al punto máximo y empezar a bajar. Entonces, tú quieres que llegue de una, digamos, como que llegue de una esa curva para que ya las personas empiecen a curar más rápido. Entonces, dependería si y así, digamos, conociendo eso, es como que podrías, digamos, hacer políticas ya de salud, por decir, en este tipo de fechas, ya te podrías O sea, como que sacas nuevas preparar. normas en base a los resultados del experimento que hiciste. Ajá, porque ya te preparas, sabes lo que va a suceder. O sea, digamos, ¿tú creerías entonces que con todo lo que acaba de pasar y la tecnología que teníamos, bueno, que tenemos actualmente y la que tuvimos hace 4 años cuando empezó esto, crees que sea aplicable para que ya no suceda lo mismo en un futuro con otra pandemia? ¿Crees que de algo ayuda? Sí, sí ayuda bastante, porque por decir, cuando empezaron a desarrollar la cura, digamos, del COVID, habían personas que hacían millones de experimentos y por decir con lo que te digo de la ley de los grandes números, es como que pudieron como que encontrar esa cura, ya dado de que experimentaron como millones de veces o entrenaron un modelo, digamos que de inteligencia artificial que les haya ayudado, digamos, a entender cuáles como los patrones que sirven, o sea, que funcionan, que la gente se esté curando y ese tipo de cosas. O sea, en el Machine Learning y en el Big Data sí se aplica también bastante, digamos, como que la minería de datos para poder obtener esa información que, digamos, tú buscas para poder solucionar este tipo de cosas, o sea, la cura, digamos, del COVID. Ajá, Ah, o sea, sí, entonces sí tiene una aplicabilidad al final de cuentas, ¿no? ajá. O sea, ya digamos que no va a tener el mismo efecto catastrófico que tuvo ahora si es que se llega a aplicar los mismos conocimientos y la gente ya tiene un poco más de prioridad gracias a esos estudios. Ajá, porque incluso por decir, se entrenan todo el tiempo como que modelos para poder detectar cierto tipo de enfermedades. O sea, es que siempre va a existir, digamos, ese tipo de
siempre va a existir las enfermedades Claro. y siempre Y se tal vez está en el buscando futuro de ley va a existir una nueva. Ajá, y siempre hay las formas en las que desarrollamos una mejor forma, en las que nos ayuda a nosotros mismos, pero para poder encontrar soluciones, tanto en medicina, soluciones, por decir, en inversiones para una empresa, soluciones, por decir, en el fútbol, personas a quien contratar, así. Ya, y ahorita que dijiste eso del fútbol me recordó una película, si no estoy mal, se llama Moneyball, que justo es una película interesante en el sentido de esto. Le iba mal a un equipo de béisbol, súper mal, iban perdiendo presupuesto y le contratan a un tipo que se ven que era buenazo para los números y el man dice, contratemos a estos jugadores en específico, pero este jugador, ¿por qué? Dice, es malísimo, es malo, pero siempre llega a la base, tiene ni sé cuántas veces llegado a la base y Ah, le van contratando. Entonces dice, él nos va a ayudar a mejorar. Cuando tengamos mejor presupuesto, obviamente le vendemos y contratamos uno mejor. Él siempre, a él contrátale porque en cambio no es bueno para correr, pero siempre batea. Entonces él ya iba lo calculando más formaba. o menos así y les iba poniendo en posiciones, decía, el equipo con el que vamos a jugar, el 90% de las veces batea a la izquierda. Entonces ponían más personas a la izquierda. Wow. Entonces esa era como que una aplicación a la vida real y que realmente la gente a veces piensa que no es aplicable a algo como deportes o cosas así, Aunque fuera pero aburrido realmente prácticamente, o que solo ves números, pero por decir, no es como que atrás de una computadora, atrás de una computadora todo el tiempo, es como que tal vez el man sabía, digamos, porque veía era fan prácticamente de lo que veía y se sí, apasionaba por prácticamente. eso, Y para viví, bueno, saber. y él era encargado de eso, o sea, era bueno para los números, entonces lo aplicaba en lo que le gustaba, que era en este caso al deporte, bueno, en la película del béisbol, pero se da la idea general de lo que quiero llegar, ¿no? Y a la final mejoraban su equipo, date cuenta, con algo que tú puedes como que creer, digamos, que esta persona es buena para patear o esta es buena para correr, pero si no tienes, digamos, el número que mide ese tipo de cosas, simplemente es una opinión. Entonces, el estadístico es como que si no tienes como que esto que te respalde, simplemente es una opinión más. Ya, o sea, tiene que estar entonces realmente un respaldo detrás de una opinión para poderlo tomar en consideración, Ajá, digamos. y como date cuenta, y él, por decir, en lo que tú me comentas de la película, él también sabía que por decir, los números te van a dar esa verdad, y la verdad era que ya podían tener un mejor equipo. O sea, Sí, o sea, al final de cuentas fueron mejorando poco a poco y ya llegaron a ser campeones de la liga, digamos. Pero ajá, fueron así empezando. entonces la estadística te da esas opciones, esa visión, o sea, de qué es lo que tú necesitas. Ajá, Claro, y para, de ahí van a haber muchos cálculos, ¿no? Que se pueden realmente hacer para eso. Y dentro de estos cálculos, quería, justo tu parece tema nuevo, ¿qué opinas de toda la IA que se está aplicando a todas las áreas? ¿Crees que en la estadística la IA está llegando? sí, o sea, porque por decir, en lo que es de la IA, es como que actualmente existe un tipo de algoritmo que predice qué palabra va a darte después de poner este tipo de cosas. O sea, por decir hola, puede existir hola, ¿cómo estás? Hola, mundo, pero por decir el hola, ¿cómo estás? Tiene como, con más probabilidad de salir que antes de un hola, mundo. Entonces, la inteligencia artificial es como que se construye a partir de la probabilidad de palabras que se pueden estar formando, pero aparte de eso es como que le cargan toda una información de lo que es la nube, o sea, de varias redes, de bases de datos y le entrenan, o sea, para que pueda, digamos, como que predecir ese tipo de palabras que puedan llegar a salir. Y es como que bastante relacionado a la estadística, por lo que te comento, o sea, tú entrenas el modelo y miras las palabras, las más probables que salgan conforme tú vas chateando. Ah, o sea, es una aplicación realmente bastante probabilística, digamos. Ajá. ¿Probabilística es la palabra? Sí, Y por ejemplo, áreas más específicas, como por ejemplo, yo he visto que está mucho esto del machine learning dentro de la IA. En la estadística, ¿cómo crees que funcionaría? Eh, o sea, del Machine Learning existen algunos algoritmos en las que, digamos, son como de supervisión y los que no son supervisados. O sea, por Ah, los decir, aprendizajes supervisados y no supervisados. ajá, los que no son los que son supervisados, esos necesitan como que una interpretación del dato. O sea, tú tienes que ver como que detrás del dato qué es lo que está sucediendo, el por qué te dice. O sea, por decir, en este existe un ejemplo, ¿no? Existe uno que hace clústeres, que trata de juntar, digamos,
variables que tienen como que algo en común y caracterizaría algún grupo. O sea, por decir, sacas, digamos, una encuesta ya y les preguntas las edades. Entonces, el clúster haría que, por decir, junte, digamos, edades de niños, si es que tú le programas así, junte edades de adolescentes, junte edades de personas. Entonces, es como que tú le entrenas a esta inteligencia para que pueda hacer ese tipo de actividades. O sea, en cuanto a rangos, por decirte. O sea, por rangos, entonces, más los rangos, ¿cómo se podría decir? Ajá, pero, ajá. ¿Y crees que gracias a todo esto de la IA y esto, cuando las generaciones actuales a esta fecha de video, tengan una oportunidad laboral mejor de lo que tenían antes en esta área de la estadística? Eh, ¿Crees que mejoró la oferta laboral? sí, verás, de lo que tal vez antes habíamos también hablado de las oportunidades que tal vez una persona actualmente quiere, digamos, lanzarse al mundo de hacer videos o del dinero, de ese tipo de fácil, yo les diría que más bien busquen la forma de ver la tecnología, cómo les puede como que ayudar para poder, digamos, trabajar en desarrollar, digamos, otro tipo de cosas. O sea, por decir, si bien no pueden tanto competir como youtubers, ya que existe como que mucha pelea ahorita, tú que estás también abriéndote en este mercado, pero también existe, por decir, bastantes eh, oportunidades en las que, digamos, ya estaríamos como compitiendo con Estados Unidos al desarrollar, digamos, software tan potente como podría ser Microsoft, por decirte. O sea, nosotros como personas de Latinoamérica o, digamos, como de países de desarrollo, que si bien no tienes como que esa vía de desarrollarte tecnológicamente, industrialmente, o sea, como hacen otros países, existe, digamos, o sea, la posibilidad, digamos, de ofertar productos informáticos y ese tipo de cosas es por decir que te da también la estadística, porque tú manejas, digamos, información y haces que a la final la información es dinero. O sea, por decir, Microsoft es como que te vende tu programa, pero es porque hizo como que una serie de líneas en un programa y te presenta ese tipo de cosas. Entonces, una persona que por decir ya tiene una formación ya, o sea, como que para poder ofertar, puede ofertar otro tipo de trabajo que es más elaborado. O sea, programas, algoritmos, estudios, prácticamente lo que es como que el análisis de datos. Claro. O sea, ya un poco más saber con toda la información que se está generando, cómo tratar esa información, cómo interpretarla, ¿no? Pero justo de lo que dijiste, me surgió una nueva temática por los argumentos que daba. Mencionaste algo de la posibilidad. Posibilidad es exactamente lo mismo que probabilidad, solo cambia de nombre, Eh, sí, ajá, prácticamente. Y también sí. dijiste algo de destino. Y ahí me vino la pregunta. ¿Tú crees, cómo ven los estadísticos eso que la mayoría creo que lo dice de manera sentimental, destino o casualidad? ¿Cómo lo interpretan ustedes? ¿Realmente existe el destino o todo fue un acto de acciones que conllevan a un resultado específico? Eh, por decir, hay algunas cosas que cuando tú investigas y por decir, cuando eres un estadístico, tratas de construir, digamos, modelos. Y un modelo es como que, es como algo, como, digamos, como una máquina ya que hace sillas. Entonces, tú metes, digamos, madera y la máquina te produce sillas. Sí, es de más de, claro. Ajá, entonces en un estadístico es como que te va a poder predecir ese tipo de cosas cuando, digamos, sabe qué tipo de madera, en el ejemplo, ¿no? Qué tipo de madera le está metiendo, eso se llamarían variables. O sea, si yo meto madera de roble, madera de tal cosa, en mi modelo que va a predecir y va a salir tal cosa. Entonces, un estadístico es como que puede, digamos, como que ver la realidad y poderlo de forma, con el método científico, poderlo aplicar y sacar los resultados que se harían, digamos, en lo que quieras aplicar. Ya, o sea, un poco más enfocado a eso, pero al final de cuentas sí siguen siendo modelos, ¿no? O sea, nada es, como tú decías, volvemos a recaer en la que nada es suerte. Aquí, digamos,
tal vez pensemos que es del destino, pero realmente son modelos que se aplicaron inconscientemente, ¿no? Al final de cuentas. Ajá, porque por decir en esto de lo que te digo, suerte, siempre intervienen, digamos, varias variables que pueden determinar eso. O sea, por decir en el ejemplo de la lotería, existen, digamos, variables que podría ser cuántas personas están comprando la lotería. Otra variable es que si es que yo tengo suficiente dinero para comprar suficientes boletos. O sea, incrementan las variables y van a cambiar también los resultados. Entonces, cuando tú, digamos, haces una investigación, tratas de buscar las variables que estén relacionadas, o sea, eh, cosas que Que sean estén dentro como, del mismo ámbito, ajá, y que, que que sabes que, tengan correlación una con la otra. ajá, y así es como que se podría predecir mejor. Ya, por ejemplo, háblanos de un proyecto interesante. Imagino, ahorita que entiendo, tú estás terminando con una tesis que es un proyecto, me imagino, bastante grande a lo largo de tu carrera. Claro. ¿Cómo lo estás manejando? Y si nos puedes contar un poco para que la gente vea un ejemplo práctico de dónde realmente se aplica la estadística en este punto. Sí, pues, o sea, yo por decir de lo que te estaba comentando del modelo, yo estoy aplicando un modelo que puede predecir la soledad a través de dos variables, que es por decir el apoyo social percibido que puede tener una persona y el autoestima que tiene esa persona puede predecir la soledad. Quiere decir que, por decir, si es que una persona tiene bajo autoestima, es probable que tenga más soledad a una persona que tenga bastante alta su autoestima, entonces no va a sentir soledad. O sea, y es porque esta variable de autoestima y soledad existe una correlación. Pero estas variables, o sea, al final de cuentas, solo por pregunta que se me vino, ¿es cuantitativa o cualitativa? Eh, Porque al final son, no sé si decirlo pero correctamente, sentimientos. sí, es cualitativo, ajá, pero existen herramientas que son las encuestas, por decir, que avalan, digamos, que esta subjetividad se vuelva objetiva, en el que, por decir, tú puedes poner escalas de Likert que ¿Ya? digas qué tan de acuerdo está con esta proposición, muy de acuerdo, Y esos desacuerdo, resultados, en cambio, ya son ya se cuantitativos. vuelven, ajá, cuantitativos y ya los puedes, digamos, analizar con Tratar, hacer pruebas. gráficas, explicar medias y todo eso. Claro, e incluso hacer pruebas más avanzadas o sea, Por ejemplo, ¿qué pruebas de tipo avanzada estarías haciendo en este proyecto? eh, eh, la prueba más avanzada es el modelo de predicción, o un ANOVA, por decir, que te pueda predecir, digamos, con cierto tipo de población, eh, cuánta soledad, por decir, pueda tener en este caso. Pero para analizar, digamos, no solo, digamos, te lanzas de una al modelo, sino que más bien vas como que tratándoles un poco los datos. O sea, primero sacas descriptivas para ver si es que tu población, qué tan joven es, o sea, si es que hay más hombres, más mujeres, qué tipo de quintil está, ese tipo de cosas. Después de eso, haces, por decir, un análisis de correlación, o sea, en el que, por decir, ves el tipo de correlación que pueda existir entre, digamos, edad y soledad, digamos. Digamos, existiría una correlación entre niños de personas como que de 23 años que puedan estar sufriendo más de soledad y tú como estadístico es como que intentarías como que eh, interpretar ese dato, el por qué, digamos, en este grupo de edad se da este tipo de soledad. Entonces tú en tu investigación puedes como que citar, porque en otras investigaciones se da de que dicen que es por la transición de que se da de la vida de colegio a universidad O sea, y tu población es gente que sale del colegio y va entrando a la no, universidad. gente de universidad prácticamente, Solo de todo de universidad. universidad. Ajá. Ya. Esa es mi población. Entonces, lo que, por decir, yo he revisado es que es como que tú al transitar del colegio a la universidad, existe, digamos, un cambio social, porque ya no tienes tus amigos, vas a ver menos a tus papás y Es tienes que que imagino que viajar hay, a por ejemplo, veces. no sé si tomas el punto de las personas que tal vez no estudien en su ciudad natal. Ajá, exactamente. Claro, ellas por decir, existiría como que más probabilidad que tengan soledad, dado de que no viven con sus papás, por ejemplo. Entonces, en la estadística también se podría analizar con clúster, con machine learning, para poder, digamos, que el algoritmo
pueda, digamos, clasificar este tipo de grupos de edad, por decir, como lo que antes te decía que separaba, digamos, niños, adolescentes, adultos, pero, o sea, un ejemplo, ¿no? En el que podría estar como que el algoritmo juntando, pero tú le entrenas también si es que existe, digamos, en la teoría, formas en las que le digas, júntame de 23 a 25 porque son mi población de objetivo. Entonces, él como que el algoritmo más bien ve otro tipo de grupos dentro de ese rango que también tú le das. Entonces, después, digamos, de ese análisis que haces de correspondencia y también si es que puedes hacer clusters, es como que ves ya también si es que tus variables, qué tanto están respondiendo ya, digamos, tu valor Y, tus dos valores X, cuánto es como tu valor Y, ya pero en el modelo, o sea, digamos, aplicándole, digamos, ya los niveles de confianza en el que existe también un nivel de confianza en el que tú, digamos, armas este modelo y dices, estas dos tienen este tipo de correlación, pero ya armándole, digamos, el modelo con estas dos variables, puede ser que el modelo solo me prediga un 60% y yo quería que me prediga un 100%, Y, o sea, ¿por qué tanto porcentaje de pérdidas se le conoce? porque existe bastante error en las variables, porque, Entonces, tú imagino que tu tratamiento sería minimizar ese error. claro, y que aumente la probabilidad de exactitud, o sea, de que, eh, digamos, pueda predecir bien tu modelo. Eso es lo que buscas. ¿Cómo se calcula la exactitud estadísticamente? Existen varias formas, o sea, de poder decir que tus variables están Al final, bien, exactitud es saber que el modelo que estás aplicando lo hace de la manera en que debería hacerlo, o sea, de esa manera correcta. claro. Ajá, porque tiene que hacerlo, o sea, porque, digamos, si es que mi investigación fuera a ser, digamos, en formar, digamos, un tipo de medicina, yo esperaría que tenga la mayor exactitud posible el tipo de tratamiento que yo quiero dar. O sea, mi tratamiento para que sea efectivo va a estar como que relacionado varias variables. O sea, tal vez una medicina en la que le pongo 50% de manzanilla y 30% de orégano, cosas así. 50%. Ajá, entonces tú vas variando este tipo de porcentajes y vas viendo digamos, el resultado, qué es lo que te podría estar saliendo. Entonces, si bien estas, digamos, manzanilla y orégano no están funcionando, es porque no están prediciendo bien. Entonces tú tienes ¿Y que eso se ir, les considera variables? ajá, Cambios de variable. cambias, ajá, entonces pones otra y pruebas otra vez cuánto porcentaje te No está es como dando. hacer lo que dijiste, la receta, ¿no? Tal vez este ingrediente no funcionó, pero con otro ingrediente y Claro, cosas como así. hacer un pastel, otro ejemplo, en el que Sí, pones dos interesante. huevos, pones tres huevos o Hasta pones encontrar, más digamos, las mantequilla. dosis se les podrá decir. Claro, y la cantidad exacta, por decirte. Ajá. Y aparte de eso es que también puedes, digamos, ver con la computadora, por decir, ya le das los parámetros y ya tienes, digamos, la receta que te podría dar el 100%. Tú le puedes hacer entrenar para que, digamos, haga 100 experimentos y ver cuál podría ser un resultado mejor incluso. Ah, o sea, digamos que mayor número de experimentos es igual a un mejor resultado. Ajá, en el que ya te diría también el modelo, no pongas 5 huevos, solo pon 3 por decir. O no pongas 500 Porque gramos, ahí viene pon... lo que alguna vez escuché, el desperdicio, Ajá, que al final de cuentas son recursos siendo utilizados que no deberían gastarse de esa manera. claro. Ajá, y de eso también buscan mucho las empresas, porque tú Ah, ¿cómo inviertes, reducir el desperdicio que tengan ajá, tú, la mayor cantidad de inversión tú esperas sacar mayor beneficio, entonces buscas, digamos, reducir costos, por eso también existe, digamos, el control de calidad, en el que vas a asegurar que todos tus productos te van a salir exactamente iguales con el menor, digamos, con el menor cantidad de material, por ejemplo. para que la ganancia sea superior? Claro, Claro, ganes más porque ya estás invirtiendo menos en cosas que tal vez no eran necesarias ajá, o necesarias, pero en minoría. exactamente así. Y ahorita con todo eso que dices, como para terminar un poco este episodio, ¿cuál crees que sería la tendencia futuro de la estadística en este sentido, como una carrera, como una oportunidad laboral? ¿Qué futuro le ves? Eh,
Yo incitaría como que igual a más personas a entrarse a estudiar este tipo de cosas porque sí es necesario este tipo de profesión, al menos aquí en el Ecuador, porque hay mucho, digamos, despilfarro o ese tipo de cosas, porque muchas personas no conocen, digamos, cuáles son los óptimos de producción, por decirte. Y un estadístico es como que mejoraría muchas cosas, digamos, en negocios, en la forma en la que, digamos, se pueda estar trabajando, porque como te decía al principio, un estadístico es como una as bajo la manga, o sea, podría hacerte ganar bastante dinero y en cualquier tipo de área, O sea, que al final hospitales. de cuentas, en la actualidad no es una carrera que tenga la demanda que debería tener. Ajá, Es porque una- hace falta más personas. ¿Y cuál crees que es uno de los motivos? ¿Falta de información, falta de ofertas, falta de Yo creo que desconocimiento? es, ajá, falta de conocimiento y desconocimiento, Ofertas, porque entonces, hay. sí, sí hay. Porque hay demasiadas, como por decir el ejemplo que te decía que no existían analistas de datos para Supermaxi y pagaba ese tipo de cantidad porque no hay muchas personas que quieran trabajar o sea, tengan esa capacidad para poder analizar. Entonces, ofertas y por decir, existe, por decir, aplicaciones en el deporte, aplicaciones en la salud, en En la todo lado, al final de enseñanza. cuentas, ¿no? Ajá, como te estoy comentando que Entonces, la aplicabilidad de como tal sí existe. Entonces, tú motivarías realmente a que no se detengan ahí. Si está algo esta persona, una persona no le está viendo que puede seguir una carrera, esta debería considerarlo como una importante opción. Porque al ajá, final de cuentas, es como tú lo es, dijiste, cada cierta parte de la carrera se le puede enfocar a áreas del futuro, ajá, especialidades del futuro. y sabes que te va a dar de comer porque máquinas siempre van a haber y tú como estadístico siempre las vas a tener que entrenar para poder entender, digamos, qué es lo que te está dando de información. Maneja siempre información. Claro. Y ahorita tú crees que entonces a esto le podrías complementar a tu carrera anterior, que era la de electromecánica. ¿Crees que de alguna manera se complemente una con la otra de Sí, sí cierta me manera? gustaría, o sea, sí se complementan en realidad, pero en un futuro sí me gustaría como que encontrar un trabajo en el que pueda, digamos, aplicar esas dos carreras, porque la estadística puede ser transversal en muchas cosas de la ciencia, o sea, porque, digamos, en la electromecánica es como que podría ser igual diseños de experimentos de en cuánto es el fallo de un breaker, por decir, y hacer 100.000 experimentos y decir, cambien este tipo de material porque este es más blando o ese tipo de cosas. Entonces tu pasión sigue siendo, digamos, por las dos ramas, tanto la primera carrera que seguiste como la segunda que estás terminando. Sí, Y si tienes la oportunidad de, pues, juntarle las dos en un cierto momento de oportunidad, sería bueno para ti, ¿no? ajá, mejor porque sería lo que he practicado prácticamente mucho tiempo. Pero bueno, al final de cuentas creo que hay gente que tiene dos, tres carreras y tal vez en la mañana trabaja en un área A, tal vez en la noche en el área B o por proyectos y cosas Es que así. te vuelves como un técnico más especializado, como quien diría, un trabajador con Un plus. un valor adicional. Y eso es lo que a veces la mayoría, y eso es lo que te hace destacar, ¿no? Porque todos se gradúan de algo, pero no todos tienen una especialidad en ese algo, o no Claro, todos tienen imagina. un plus en este algo. Claro, es también como otro plus el conocer otro idioma, por decirte, Ah, que te sí, potencia a ofertar tu trabajo en otros países. Son, o sí. sea, pluses Y que tú sí tú manejas el te... inglés, o sea, de lo que tengo entendido, si lo llevas a un nivel, no sé si intermedio o un poco más. Yo diría intermedia, ajá, Pero ya es un pero avance, o sea, ya sabes que estás un poco más arriba que el básico, o sea, claro, puedes entenderlo. ajá, y es bueno, o sea, porque tú mismo te das cuenta de que eres una persona que puede tener más valor incluso y verías como que ofertas como que más demandantes y que te pagan más porque no existen ese tipo de preparación. O sea, que suerte entonces en este, porque parece que tienes bien claro lo que vas a hacer y con las especialidades que tú tienes, tal vez tengas un plus adicional para tener una mejor posición en las ofertas laborales, y etcétera, etcétera. Y Claro. pues veamos al final de cuentas dónde termina tu proyecto, ¿no? De la tesis, que suena bastante interesante y como que ya lo tienes bastante planeado de las variables y todo eso. Bueno, Sí. la temática un poco triste al final de cuentas, de que la soledad sí es, Es esperemos algo que no sea triste, sí. tanto el porcentaje. No, pero hay que saberla tratarnos bien, Claro, al final conocerla. de cuentas es eso. Bueno, Josué, para mí ha sido un gusto haberte traído en este episodio. No sé si quieras decirle algo a la audiencia antes de despedirnos.
Sigan suscribiéndose al canal. Que ¿Alguna frase estadística que te conozcas? Que chuta, no me acuerdo alguna en el momento. La probabilidad de, no sé, haberte conocido fue muy pequeña, pero fue exitosa. Para ponerse romántico, ¿no? Claro, ahí anoten. Listo, Jota, entonces no se olviden suscribirse y nos vemos en un próximo video. Gracias, chicos, cuídense. Chévere, Jota.